Mm. Gráficamente me lo imagino como que, bueno, vienen las oportunidades así, como que te pasan por los costados. Y si vos te quedás así, te van a pasar las oportunidades por todos Sí, lados. Ahora, si vos estás ahí, moviéndote, vas a agarrar oportunidades. sí. Entonces se te abre un abanico de posibilidades, de cosas, de repente conoces algo nuevo, una persona nueva, un hobby nuevo, un campo nuevo. Entonces, estar ahí atento, siempre moverse va a ser mejor, va a ser la opción, me parece. Sí. Antes de empezar este podcast, me gustaría daros la bienvenida. Yo soy Vivian Barros y esto es Emprender Afina, un espacio donde te cogemos de la mano para emocionarte al emprender. Aquí estamos una semana más para animarte, empujarte y sobre todo inspirarte, para que crezcas en lo personal y en lo profesional. ¡Despegamos! Hola Mercedes, ¿qué Hola. tal? ¿Cómo estás? Bienvenida. ¿Qué que tal? Estoy súper contenta de recibirte aquí, porque la verdad es que me hacía súper ilusión contar contigo y contar con... para que nos cuentes un poquito tu historia y que nos digas un poquito quién eres y tal. Bueno, Mercedes, ella es una chica argentina que decidió migrar después de querer conocerse un poquito, terminó pasándose una temporada por Suiza y terminó en Madrid y ahora viene un poquito a contarnos. Ella es diseñadora industrial y ha descubierto un poquito su vocación dentro del mundo de recursos humanos y de conectar a personas y tiene un proyecto súper interesante que nos va a venir a contar hoy y vamos, súper bienvenida. Gracias, Vivi. Nada, primero que nada, gracias por invitarme. Es la primera vez que estoy en un podcast y siempre lo quise hacer. Quién sabe, tal vez en algún futuro también tenga el mío, ojalá. Hombre, ojalá. Pero nada, me hace mucha ilusión charlar con vos porque como hoy conté un poco en mis historias, me encanta la visión que tenés de la vida, súper positiva, súper para adelante, una mujer emprendedora, de las cuales me encanta aprender, ¿no? La gente que siempre está activa y tiene toda esta experiencia y empuje, nada, Súper gracias. me encanta estar en contacto con vos, así que... Súper gracias, súper gracias. Bueno, aquí hoy, vamos, siéntete súper cómoda, súper en casa, porque yo creo que lo que hemos venido aquí realmente es charlar y que nos cuentes un poquito, pues, todo tu manera de cómo ves las cositas. Bueno, a ver, hay muchos mensajes para dar. En este momento justo me encuentro en una etapa de mi vida muy feliz porque estoy empezando a vislumbrar mi vocación, aquello en lo que me siento buena, en lo que aquello que puedo dar al mundo de alguna manera, hacer mi aporte, servir a los demás. Yo vengo del diseño industrial, como vos comentaste, una carrera que elegí a los 17 años porque, bueno, sentía que podía llegar a ir con mi personalidad, muy creativa. Siempre me gustó el tema de las maquetas y todo esto, las carreras más exactas, un poquito más técnicas. Pero bueno, en ese tiempo, desde que empecé a estudiar hasta el momento de ahora, fui viviendo otras experiencias que también, junto con la madurez personal, porque de adolescente a mis 27 años que tengo ahora, también cambié mucho. Bueno, me di cuenta que tengo una orientación un poco más humana en el medio de este proceso de autoconocerme. Influyeron mucho algunos viajes que hice, personas que han pasado por mi vida, experiencias y bueno, y hoy en día estoy feliz de haberme metido en el mundo de los recursos humanos. Estoy haciendo un máster y disfrutando muchísimo y viendo de qué manera puedo hacer uso de esto para dejar un mensaje, un aporte al mundo, servir a los demás y bueno, nada, contribuir a algo mejor. Eso es fantástico. La verdad es que el otro día estábamos hablando y tú me decías, Mercedes, una de las cosas que me decía Vivi, no sé si yo todavía me puedo considerar emprendedora. Y yo te decía, pues sí, considératelo. Porque en realidad para mí, o por lo menos mi manera de ver la vida, es que realmente todas las personas que quieran y tienen esa inquietud,
al final son emprendedores. Emprender, mucha gente tiene el concepto de que emprender es montar una empresa. No siempre emprender es montar una empresa, ¿no? Tú puedes emprender de distintas maneras. Hasta mismo cuando se trabaja dentro de una empresa convencional, siendo incluso funcionario y demás, se puede emprender, ¿no? Entonces, pero sí que es verdad que tenemos mucha tendencia a relacionar un emprendedor a alguien que ha montado una empresa o ha montado un negocio, ¿no? Y es cierto, pero en tu caso, aunque tienes un proyecto que no es todavía formado como una empresa como tal, pero para mí ese proyecto ya va cogiendo forma de emprendedorismo. ¿Por qué? Porque al final tú estás conectando a mucha gente dentro de ese tu proyecto. Bueno, cuéntanos un poquito, yo creo que va a ser como súper curioso que nos cuentes cómo te surgió, porque al final, una de las cosas, Mercedes, que yo creo que me puede picar un poco más la curiosidad es cómo te surgió esa energía de querer salir de Argentina porque al final tú tenías tu carrera, tenías tu trabajo, estabas ya en un punto de tu vida en el que te considerabas estable, pero algo te pasó que dijiste, no, yo aquí necesito tomar un poquito de aire y demás. Yo creo que cuéntanos un poquito, venga. Bueno, estaba en un momento en el que me sentía muy, muy frustrada. Tengo un video en YouTube en el que expliqué como toda esta sensación, esta etapa de mi vida. Acabas de descubrir eso. Tenemos un canal de YouTube de nuestra querida Mercedes que nos va a dejar, luego lo vamos a poner ahí en las etiquetitas de los vídeos. Bueno, resumiendo un poco lo que me sucedía en ese momento, yo me había recibido, estaba viviendo en Buenos Aires, estuve trabajando 2 años allá, 1 año y medio en una empresa grande, después me pasé a una startup, pero en ambas experiencias, al principio comenzaba como súper motivada, con todas las ganas, aprendiendo muchísimo. Fueron 2 experiencias que personalmente me marcaron y contribuyeron muchísimo a la persona que soy ahora, o sea, como que estoy muy agradecida, sí. Pero personalmente me sentía triste, estaba muy frustrada, llegaba angustiada a casa, no tenía fuerzas para nada, como que a mí me gusta mucho hacer deportes y todo eso, y no, de alguna manera no tenía energía, ¿viste? Sí. ¿Viste cuando vos haces cosas que te llenan? Sí. Terminás como más up, muy contenta. Yo sentía que al final del día, nada, sensación de vacío, que, a ver, lo tomé como una alarma. Digo, ¿qué pasa acá? No lo entendía. En ese momento yo hablaba mucho con mi mamá. O sea, yo vivo en Buenos Aires, vengo de una ciudad del interior, de la provincia de Buenos Aires, San Nicolás, y la llamaba a mi mamá y lloraba y, a ver, ¿qué está pasando? Porque tenía mi trabajo, me había recibido, estaba contenta. A ver, no es que tenía mi vida resuelta, pero estaba todo estable, no tenía dramas en mi vida. Y bueno, nada, ahondando un poco en la situación me daba cuenta que venía del lado del trabajo, que había una sensación de insatisfacción, de frustración, de que no había aporte, como que no le encontraba sentido. Ya está, trabajar por un sueldo. Sí. Y ya. Bueno, después de analizar mucho la situación, decidir, pensar, dije, bueno, había hecho unos ahorros en ese momento, digo, voy a hacer un viaje. Simplemente para cortar un poco con esta racha y explorar. Tomarme un tiempo para ver qué tal, recorrer, conocer, ver nuevas culturas. Yo mientras estaba estudiando en la universidad hice un intercambio donde vine acá a Europa, a Londres, y ahí me picó un bichito de los viajes que dije, bueno, en algún momento, tal vez cuando me reciba, cuando termine de estudiar, voy a seguir viajando. Fue como lo que me abrió las puertas al mundo y bueno, y este era el momento para retomar este espíritu viajero. Genial. Entonces, bueno, todo esto fue en diciembre de 2019. Programé para marzo 2020, perdón. Y bueno, ya todos sabemos lo que pasó en marzo 2020. De repente nos encontramos todos encerraditos, ¿no? Pandemia, Europa. Había llegado a Londres como primer destino, había decidido tomarme como un tiempo sabático, un año sabático. Y bueno, primer destino Londres, estuve 10 días y cuando vi que
Oxford Street estaba completamente O sea, vacía. te pasaste la pandemia en Londres. No, me volví a Argentina. Te volviste a Argentina. Estuve 10 días en Londres, volví a Argentina y ahí pasaron los 6 meses de pandemia, de cuarentena, distanciamiento social obligatorio que había en Argentina, que fue larguísimo, por cierto, y me lo pasé en mi casa, en San Nicolás, que fue también algo positivo. O sea, más allá de todo lo triste y feo que se vivió en la pandemia, le encontré un sentido. Ahí empecé a ahondar mucho en mi personalidad, a leer. Ahí fue cuando grabé este video de YouTube, donde me di un poquito cuenta de que me gusta mucho la comunicación, me gustan las personas, me gusta el desarrollo personal. Entonces eso fue como un tiempo que le encuentro ese sentido, que me encendió la chispa de autoconocimiento. Sí. Es decir, bueno, sé que tengo esta faceta. Bueno, en cuanto abrieron los vuelos de nuevo en septiembre, ahí sí ya me vine a España como primer destino. Estuve viajando un poquito y me terminé instalando en Suiza por cuestiones de la vida. Tengo familiares allá, mis tíos, mis primos viviendo allá. Yo estaba como que, bueno, no sé, ya me quedaban pocos ahorros, medio tenía que decidir, empezaba el invierno. Acá en Europa estaban comenzando a cerrar los bares, todos, los restaurantes, hostels, que yo venía viajando y parando en hostels. Y dije, bueno, me había surgido que conocía a un chico argentino que me ofreció un trabajo así temporal en un mercado. Dije, bueno, me quedo en Suiza a ver qué pasa. Yo quería algo que me sacara un poquito de la cotidianidad. En un momento había pensado en quedarme en Barcelona, pero tenía muchas amigas. Digo, no, es muy, muy familiar. Necesito aprovechar este tiempo que voy a estar fuera de casa para, aunque sea, conocer algo nuevo. Un poquito de chispa, ¿no? Bueno, exactamente. Necesitabas un poquito de chispa. Salido de una pandemia, intentando viajar, que todavía estaba todo cerrado, pero medio cerrado, medio abierto. Exactamente. No terminaba la cosa de fluir. Exactamente. Y bueno, fue una decisión muy... En ese momento me costaba un poco porque, bueno, no sé qué hacer. Suiza, un país muy distinto. Y al final decidí quedarme y se extendió por 9 meses mi estancia por ahí, casi que un año. Y bueno, nada, súper enriquecedor. Viví experiencias buenas, no tan buenas. Me tomé ese tiempo para, bueno, conocer un poco otra gente, otra cultura, viajar un poco haciendo base en Zurich y bueno, ya después de ciertos trabajos que hice con coaches, fue que decidí venirme a Madrid y bueno, instalarme acá. Qué bueno, o sea, que dentro, o sea, esta parte en la que tú te decides por llegar y dar el paso. El de viajar sí es el más fácil, ¿no? Pero yo creo que el de quedarte en otro sitio, el de migrar de cierta forma, desde tu casita, porque salir del calorcito del hogar siempre cuesta. Yo pienso que siempre cuesta bastante. Entonces, y en ese medio campo te empiezas a hacer una búsqueda de autoconocimiento interno. Entonces tú empiezas a trabajar a nivel personal con un acompañamiento de una coach. Así es. Qué bueno. Sí, sucedió a finales de junio, julio. Bueno, más o menos en julio del año pasado, del 2021, hice un curso con un coach argentino que se llamaba Un Mundo con Propósito, y el curso, o sea, es el eslogan de él, es Máximo Tuero, que se llama él. El curso se llama Impacto y trataba como un entrenamiento. Sí, un entrenamiento de alto impacto, ¿no? Exacto. De alta performance, normalmente. Exacto. En el que el objetivo es descubrir tu propósito en la vida. O sea, entonces era una formación, un entrenamiento en línea, con un grupo de personas, era en vivo, eran 5 semanas que estabas trabajando en vos, en tu desarrollo personal, en conocerte. Y a partir de ahí
tuve un primer vistazo en algunos de mis talentos que no los estaba considerando. Que eso ya me vislumbró. O sea, y también en definir un poquito mi propósito acá en esta vida. Suena un poco loco, pero es un trabajo muy, muy, muy interesante y que creo que todos deberíamos en algún momento al menos reflexionarlo o pensarlo, porque te da mucha, mucha perspectiva de vos, de tus talentos, de tus dones, de lo importante que es poder usarlos en servicio de los demás, en aportar al mundo y bueno, eso ya fue como un primer paso de autoconocimiento muy interesante. Y después de eso, comencé a trabajar con una coach, así en sesiones 1 a 1, donde terminé de darle vuelta a mi visión un poco de la vida. Me aportó una visión un poco más espiritual, un poco más consciente del mundo, de la vida, de lo que estaba viviendo, de cómo decidir. Yo siempre fui muy de, bueno, no hay que perder el tiempo, acá todo es productividad, producir, hacer, que sume, y al final hay otras cuestiones a tener en cuenta en la ecuación. Sí, yo creo que al final cuando llegamos a un determinado punto de nuestra vida, el propio cuerpo nos pide esta conciencia, ¿no? Es como que vamos siempre en piloto automático. Y cuando empiezas a descubrir un poco ese mundo o esa parte de ahondar, porque la mayoría de la gente normalmente no tenía eso tan integrado. Y cada vez ahora se va viendo un poquito más esa parte de que se va trabajando las cosas realmente con conciencia, ¿no? Entonces, el conocerse a uno mismo, el conocerse sus aportes, sus propósitos, lo que realmente le hace sentirse bien, lleno, orgulloso de ello, pero además trabajarlo con conciencia plena en este autoconocimiento de hasta dónde sí, hasta dónde no. Eso cada vez se va haciendo un pasito más que se va dando. Y antes creo que se llegaba como a edades más tardías, pero ahora cada vez se va viendo también en edades más tempranas, con lo cual esto está genial, porque yo creo que cada vez vamos dando un pasito más a que la gente realmente empiece a trabajar como siendo más consciente, ¿no? de su curso, de lo que realmente le llena y que puede encarrilar dentro de su mundo, ¿no? Exactamente, sí. Hay como ahora una ola de conciencia entre jóvenes y no tan jóvenes. En este entrenamiento que hice había un montón de gente en edades entre 40, 50 años, incluso un poquito menos, como yo. O sea, era un mix. Muchos de ellos, gente profesional que había estudiado un montón de años, que había hecho una carrera en una empresa, pero que compartían esta sensación de me falta algo, ¿no? De como... A veces no tiene que ver con la carrera. Yo creo que al final, dentro del mundo de desarrollo personal, mucha gente empieza porque siempre hay como un escalón de bache, ¿no? Siempre normalmente pasa algo, tocan fondo y a partir de ahí empiezan a entrar dentro del desarrollo personal. Es como en plan, aquí hay algo que no está bien. Está claro que hay algo que está fallando. Entonces, ¿dónde está el fallo de Rackor aquí? Claro. Y a partir de ahí empiezan a interesarse por el mundo del desarrollo personal, el mundo del autoconocimiento, del autocontrol, de realmente ir dando pasitos a conocerse a uno mismo y los límites que necesitan o que faltan o de dónde han venido ciertas cosas que han ocurrido, por qué ahora el tipo de personalidad que tiene esta persona, el tipo de reacción que tiene esta persona funciona de esta manera. Entonces, el rascar ahí muchas veces es doloroso y como es doloroso, ¿sabes? Mucha gente también lo deja. Pero los más valientes o los que realmente entran en fase de conciencia, lo que nosotros normalmente llamamos el despertar, cuando la persona al final despierta, ¿no? O entra dentro de un mundo más despierto. Entonces,
empiezas a rascar y sabes lo doloroso que es, pero sabes que después de ese dolor lo vas a rascar otro poquito más y vas a encontrar una paz, vas a encontrar una tranquilidad para contigo, para con tu mundo, porque ya sabes el porqué de ciertas cosas, el por qué ocurre determinadas cosas o por qué actúas de determinada manera, cómo lo puedes evitar. Entonces, al final vas haciendo las cosas como con más plenitud, ¿no? Y a partir de ahí, eso dentro del mundo personal. Y luego después a partir se va extendiendo en carreras, se va extendiendo dentro del mundo de las empresas. Entonces, cada vez se va viendo más acompañamientos de coach con este tipo de mundo. Al final, yo creo que en Argentina, es curioso porque en Argentina yo creo que es uno de los países que más ha trabajado o más extendido tiene esa necesidad de autoconocimiento. Allí las terapias siempre han sido algo que siempre ha sido muy extendido dentro de Argentina como algo normalizado, sí, ¿no? Totalmente. A día de hoy un coach, por supuesto, un coach no es un terapeuta o no es un psicólogo, que también los hay, muchos psicólogos que trabajan al final como coach, ¿no? Y desempeñan. Y a día de hoy hay coach un poco para cada escalón o por cada parte de tu vida, puedes encontrar, para cada área puedes encontrar un coach, ¿no? Desde un coach para la salud, un coach para el desarrollo personal, el coach para el desarrollo profesional, el coach para el desarrollo de empresas, para negocios. Entonces, hay varios tipos, ¿no? de coach. Y no somos nada más que facilitadores realmente, claro, ¿no? Pero es verdad que es curioso que en Argentina solo tienen mucho más extendido desde hace mucho más tiempo. Sí, ¿no? Acá llama mucho la atención cuando se nombra tan abiertamente que haces terapia o que vas al psicólogo. En Argentina casi que no se puede vivir sin la terapia. Sin la terapia. No, a ver, que lo tenemos muy normalizado y es realmente de mucha ayuda. Yo terapia hice 6 meses, pero encuentro súper, súper importante terapia, coach, algún mentor, alguien con quien compartir y que te dé una mirada un poco externa. Porque al final todo esto que hablamos, esta conciencia, es bastante integral. La carrera, la personalidad, el mundo interior, las relaciones, cómo estás vos con tu familia, con el exterior, con tu trabajo. O sea, es como todo tiene que ver con todo y trabajarlo y ahondar ahí, como bien vos decís, a veces puede ser un poco incómodo o doloroso, pero te trae un balance. Cuando empezás a verlo desde afuera, bueno, de repente podés empezar a retocar ciertas cosas que no te gustan, hacer modificaciones, cambios o tener conciencia de, bueno, este es mi punto débil, lo voy a trabajar, o de repente te das cuenta de que, no sé, tenés algo ahí que te apasiona y que lo tenés, no lo haces hace años, de repente, no sé. Y bueno, y es súper importante mantener este balance para que la vida fluya y a partir de ahí también te modifica mucho la autoestima, te lo sube muchísimo, te sentís mucho mejor, te sentís fluyendo. Por eso, recuerdo cuando hice este video de YouTube contando un poco mi situación, era en pandemia, recién había dejado mi trabajo, había ido 10 días a Londres, pero me tuve que volver. Mi año sabático se había visto un poco ahí truncado. Nos contabas, Mercedes, que se te ha visto un poquito truncado tu sueño de viajar, tu año sabático que tenías ahí, que al final, como te has encontrado con Europa cerrada en pandemia, has dicho, sí, yo aquí no puedo quedar, me tengo que volver al calorcito de hogar. Ajá. Volviste a Argentina y ahí en ese momento pues grabaste el vídeo de YouTube y no te encontrabas en un momento como muy allá, ¿no? Exacto. Sí, había algo que no cerraba, estaba bastante triste, no me sentía muy bien tampoco conmigo misma. Entonces, lo que me di cuenta también es que cuando uno desarrolla todas estas áreas o empieza a detectar o a modificar eso que con lo que no está 100% conforme o al menos a trabajar en ello. Yo sabía que el tema profesional era algo que me pesaba muchísimo porque, a ver, quieras o no, es lo que
lo que hacemos en nuestra vida. Si Sí. bien Dedicamos mucho tiempo de nuestra vida final en estar trabajando. Entonces, es muy paradójico y a la vez es como muy ideal, ¿no? De, ay, dedica tu vida a lo que más te gusta cuando eres más jovencito o que están intentando, pues, guiarte para que elijas qué carrera quieres dedicar el resto de tu vida y demás. Pues esto era como, elige algo que sea algo que te guste muchísimo y que no te pese para nada, pero en realidad yo creo que en el momento que nos toca elegir a qué nos queremos dedicar, en el fondo no tenemos idea de lo que queremos dedicar. Tenemos una ligera idea de lo que podría ser algo que creemos que nos puede gustar. es muy difícil. Y luego después pasamos haciendo carreras, que luego después terminas que a mitad de camino te das cuenta de que no, y dices, lo dejo, empiezo otra cosa, o te empiezas a dedicar a otra cosa que no era en primera instancia y al final te enamoras y deja lo anterior. Y así se encuentra mucha gente que termina haciendo carreras y no se dedica a sus propias carreras porque Exacto. que no va con ellos. Exacto, y te cambia muchísimo la personalidad. Por eso es que siempre insisto mucho en hacer cosas, hacer lo que sea, conocer gente, hablar con distintas personas, porque te enterás de muchas cosas, no solo del mundo, sino de vos también. Sí. Y cuando uno trabaja también en uno mismo, el desarrollo personal, empieza no solo a mejorar esas cositas, sino también a aceptar las que no nos gustan también de nosotros. Y se habla mucho dentro del mundo del desarrollo personal y yo quiero un poco tu perspectiva, también por haber trabajado, ¿no? Que hay un poco tu experiencia en realidad, ¿sabes? Más que una idea genérica, es un poco tu experiencia de cómo eso a ti te ha modificado en tu vida, ¿no? Entonces, se habla mucho dentro del desarrollo personal que sí, que tenemos que conocernos, que hay que dar el paso al despertar, hay que dar el paso a ser conscientes y tal, pero para ti realmente, ¿qué es lo que te implicó eso? Es decir, tú has hecho un acompañamiento, tú has descubierto algo, eso a ti te ha afectado en tu vida, en lo bueno, en lo malo, pero a la vez te ha pegado un impulso. ¿De qué tipo crees que de impulso te ha pegado ahí? A ver, principalmente me dio conciencia, o sea, ver desde arriba la situación. Verla con perspectiva, desde un prisma distinto, ¿no? Exacto. Conocer cuáles son mis dones y mis talentos naturales, que cuando elegí, por ejemplo, mi carrera, no los tenía desarrollados, los fui desarrollando después y son muy fuertes. O sea, me gusta mucho lo social, lo personal, conectar con las personas, hablar, charlar con todo el mundo. Si bien soy bastante introvertida, me dio visión de eso. En uno de los ejercicios que tenía que hacer para este curso, por ejemplo, fue preguntarle a 22 personas 5 talentos personales. Que 22 personas de tu entorno que te conozcan y que tal vez no te conozcan tanto. Te den 5. O sea, imagínate la lista que tenía de habilidades. Y ahí empezás a hacer como una tabla, tabulas los datos y claro, y me salió que, no sé, como 10 personas me habían dicho que yo era sociable. Entonces digo, wow, pues yo no pensaba que yo era sociable. No lo tenía en cuenta, digo, a la hora de elegir lo que uno quiere hacer, de detectar eso que a uno le gusta, digo, mira, mucha gente, o sea. Entonces ahí se me despertó algo. Sí. Después, otra cosa que me dio el coaching fue como el confiar. Autoestima. Total. Trabajar mucho la autoestima, ¿no? La gente siempre se pregunta, y yo creo que hay en el mundo, al final en el mercado hay una cantidad increíble de libros de autoconocimiento que hablan muchísimo de la autoestima, pero en el fondo la gente no sabe cómo llegar a descubrir, o sea, cómo llego a tener una autoestima fuerte, cómo llego realmente a tener una autoestima a prueba de bombas. Exacto. No existe, en realidad no existe. A ver, siempre... La autoestima a prueba de bombas no existe. Claro. Pero claro, una vez cuando tú empiezas a ser consciente de ti, de lo que eres tú y aceptarte con tus
sombras y con tus luces. Y, por supuesto, aparte de aceptar, fomentar tus luces, empiezas a autorreconocerse. Y el autorreconocimiento trabajado, el automerecimiento trabajado, devenga directamente en autoestima. Claro. ¿Sabes? Porque al final tú te vas poniendo a prueba y vas validando que esto, ponerte a prueba, dices, ostras, pero yo soy buena en esto. Ostras, pues esto también me salió bueno. Ostras, pues sí. Y entonces esto te va alimentando y te va quedando bien y vas fortaleciendo esa autoestima. Exacto. No es a prueba de bombas porque, por supuesto, hay muchas cosas que nos ocurren, ¿vale? Que no tenemos, están fuera de nuestro control, ¿sabes? Pero cuando pasas a la parte de que estás despierto y que ya eres consciente, te das cuenta que independiente de las cosas que ocurran fuera, todo depende de cómo uno gestiona esto. ¿Cómo dejas que esto te afecta? ¿Cómo dejas que esto te apriete? ¿Sabes? Porque está bien, hay que ocurran cosas que al final que duelen, que al final hay que gestionarlas, que hay que llorar, que hay que pasarlo, duelos, cosas así, accidentes que también generan un desequilibrio emocional grande en nuestras vidas, ese tipo de cosas que a veces es difícil de primera mano dar un paso positivo, sí. Pero una vez ya asentado, que baje un poquito el polvo y demás, pues puedes tomar la decisión de gestionarlo de otra manera, de tomarlo de otra manera, de tomar acción a eso, de hacerte responsable de estas cosas también, de decir, oye, vale, muy bien, esto ha ocurrido, pero ¿cuál es mi parte de responsabilidad? ¿Cómo esto me está afectando? ¿Por qué esto me está afectando así o asado? ¿No? Y una vez que aprendes eso, ¿no? O trabajas eso, porque en realidad esto no es un aprendizaje, pero sobre todo es un trabajo importante, ¿no? De ponerse como observador de las cosas que te ocurren y una vez observado todo decir, vale, ¿cómo puedo sacar el mejor partido de esto? Exacto. ¿Cómo voy a dejar que esto me afecte? Y tal. Y eso al final son cosas que también te van sumando dentro de tu autoestima. Exacto. ¿Sabes? La gente confunde mucho el autoestima con ego. La autoestima no va cargada de inseguridades, no va cargada de egos. ¿Sabes? Los egos son al final los que nos juegan malas pasadas. El que sabotea siempre, es el ego, total, sí. Total. Pero sí que creo que es importante trabajar esa autoestima, pero trabajando desde lo que es cada uno, desde la conciencia de yo soy así, yo sé que fallo en esto, sé que también lo puedo mejorar en esto, pero sé que soy buenísimo en esto otro. Exacto. ¿Sabes? Entonces, siempre es más fácil, teniendo un poquito de tu lista, recuerda que siempre es más fácil, la gente siempre tiene mucha facilidad de hablar de sus errores o hablar de las cosas malas o de sus defectos. O de los errores de los demás. O sobre todo de los errores Culpar de los demás. A los otros es muy fácil. Es muy fácil. Pero es difícil también hacer un listado de sus mejores habilidades. La gente se traba mucho en la hora de hacer un listado de sus mejores habilidades. ¿En qué eres bueno de verdad? Cuéntame los 20 mejores aspectos tuyos. Wow. Esto uno no está acostumbrado a veces es difícil a hacer eso, sí. ¿no? Y los defectos los intentamos ocultar, a pesar de que los sabemos listar rápidamente, pero siempre se prefieren ocultar porque no mola rascar ahí. Y las habilidades trabamos porque a veces como en plan, ostras, pero ¿en qué bueno soy de verdad? ¿No? O 20, a lo mejor tengo una de 5, pero 20, ¿sabes? Y dices, no, pero onda ahí que seguro que sacas 20, porque al final todos tienen, ¿no? Entonces, el trabajar la autoestima también se van dando varias luces dentro de estos aspectos de las personas también. Creo que nos facilita un poco el camino de que igual que
rascas en la sombra, también rascas en la luz y dices, ostras, yo también soy guay en esto, ¿no? Y aparte de eso, de la parte de coach que tú has trabajado y que decías que recomendabas, súper, que crees que es algo que deberían o sea, todo el mundo debería de tener un acompañamiento y que es bueno tener una mentoría. ¿Qué partes que tú crees que esto te impulsó? O sea, ¿qué partes de ti tú crees que esto te impulsó a que te lances también un poco dentro de ese mundo emprendedor? Porque al final tú tienes un proyecto para contarnos y yo quiero que nos lo cuentes, ¿sabes? Porque yo creo que es súper interesante el proyecto que tienes aquí y que lo estás desarrollando. Y también viene relacionado pues, con tu vocación, que con tu paseo, con tu estancia en Suiza, lo descubriste un poco y dijiste, bueno, yo voy a poner aquí luz en eso que me estoy sintiendo. Exacto. Sí, fue como que este trabajo personal me empezó a conectar un poco ideas que tenía en la mente y le encontré un sentido. Y este proyecto que tengo ahora es un poco ese resultado de eso que logré conectar un poco. Bueno, me gustan las habilidades, o sea, me gustan todas las relaciones personales, me gustan los recursos humanos, el mundo de la empresa, me gusta conectar a la gente. Dentro de este curso que hice, Impacto, me di cuenta que mi propósito tenía un poco que ver con ayudar a la gente también a disfrutar más de la vida, de alguna manera. ¿Sí? Entonces, bueno, digo, recursos humanos, relaciones sociales, disfrutar la vida, oportunidades, que fue otra cosa que me di cuenta en los viajes, que siempre hay alguien que nos puede ayudar en eso que buscamos. No sé, yo tengo una idea de emprendimiento o no sé, estoy buscando compañero de piso. O sea, si uno verbaliza, pone en palabras y lo comenta y lo difunde, siempre hay alguien dispuesto a dar una mano. En los viajes me di cuenta porque uno se encuentra solo en otro país, en otra ciudad, con otra cultura, otro idioma, y se arman mucho comunidades de expats o de argentinos o de intercambio de idiomas y todos muy, muy solidarios. La gente es solidaria, uno a veces no se da cuenta en el día a día lo generoso que puede ser el mundo, la gente. Y la idea de este proyecto de Conectados, aprovecho, bueno, a contarlo. Sí, cuéntanos, que estábamos esperando. Es un poco conectar a personas para desbloquear estas oportunidades a través de eventos sociales. Sí que ahora está como en una etapa de prueba en la que estoy viendo de qué manera le puedo dar forma al proyecto, si realmente estoy cumpliendo ese objetivo, o bien la gente le encuentra valor a la parte social directamente. Sí, porque al final tu proyecto, bueno, tu proyecto de emprendedor de Conectados se llama Conectados Madrid. Ajá. Y al final lo que haces es juntar a personas que tienen y les das la posibilidad de hacer networking realmente. Exacto, ¿no? Es un networking. Y que se creen oportunidades entre ellos con el hecho de conocerse. Claro. Entonces, personas que al final no, en un momento dado no tendrían esta oportunidad de conocerse, uh-huh. Y tú abres este espacio. Exacto. ¿No? Pero no, al final es networking de un poco de todo, ¿no? De no tienen un nicho específico. No necesariamente profesional. En un principio sí lo pensé, digo, bueno, lo podría hacer profesional porque me pasaba mucho que conocía a alguien que estaba buscando trabajo y a alguien que lo ofrecía. Sí. Y yo, del mundo de los recursos humanos, digo, bueno, le voy a dar forma profesional. Sí. Pero al final lo abrí un poco para darle aire a que solo se decante por lo que la gente encuentra más valioso. Y al final hay un montón de cosas que se rescatan de las relaciones sociales, no únicamente oportunidades laborales, sino también amistades, gente con la
cuál jugar al tenis de repente. No sé, Sí. por ejemplo, algo que me pasa a mí es que me gusta jugar al tenis y acá no tengo gente para jugar al tenis. Entonces, nada, charlando, un poco contando, expresando eso que uno busca, uno lo que quiere. También se suma que estando en otro país, uno no tiene su vida Su totalmente, círculo de su amigos. círculo, bueno, al menos yo que estoy hace poco acá, pero bueno, apunta un poquito a eso y bueno, y por el momento, gracias a Dios, tiene mucha aceptación. Esperemos que esto siga, que se siga desarrollando, que se siga puliendo, y iremos viendo qué es lo que la gente encuentra más valioso y para dónde encamina. Qué bueno, eso es que está genial. O sea, yo tengo una cosita que preguntarte, es como en plan, ¿cuál fue para ti el momento desde, porque claro, en la parte que tú estabas allí en Argentina, lo vamos a dejar como que estamos en casita, estamos en el calorcito del hogar y allí está todo bien. Pero una vez que tú decides migrar, una vez que decides dar el salto y pegar el paseo del otro lado del charco, ¿vale? Para ti, ¿cuál fue el momento que te fue más complicado? ¿Sabes? A la hora de tomar esa decisión, bueno, aquí me quedo, ¿por qué Madrid? ¿No? Y bueno, pues cuéntanos, desarrolla. El momento que encontré más duro fue en julio del año pasado, cuando, bueno, ya llevaba varios meses en Suiza, como 8 meses. Había trabajado en un trabajo bastante estresante, temporal, así siempre en la búsqueda de mi propósito. En todo este tiempo estuve haciendo trabajos temporales mientras hacía el trabajo interno. Digo, bueno, ¿a qué me quiero dedicar de por vida? Mientras tanto, cuido niños. Estaba trabajando cuidando bebés en Suiza. Bueno, había renunciado a ese trabajo, me fui de vacaciones con una amiga y volví a Suiza y ya hacía un año que estaba fuera de Argentina y tenía que tomar una decisión. Digo, ya está, suficiente, no puedo dar más vueltas, suficiente tiempo muy aprovechado, pero me tengo que poner firme y decidir en mi futuro. Era o quedarme en Suiza, buscar un trabajo de diseño industrial, que era lo mío, o de algo relacionado, o mudarme o a otra parte de Europa, o volver a Argentina. Justo también estaba un poco sensible porque había conocido a un chico que no funcionó, entonces es como que, nada, un momento de bastante bajón y ahí fue cuando decidí trabajar con esta coach y ahí la historia, o sea, ahí fue cuando tomé la decisión en este trabajo de coaching de venirme a Madrid, pero yo venía con otro plan. Venías con otro plan. Mi plan era estudiar teatro musical. Dije, ¡wow! O sea, ahora sí que nos has dejado. O sea, de todo lo más complicado que pensábamos que podíamos pensar, dice, no, es que yo. Claro. Aquí no quiero nada de diseño industrial ni de bebés. Fue muy loco, porque bueno, en ese momento dije, me acuerdo que estaba trabajando con la coach en las sesiones y me dice, bueno, ¿vos qué querés? ¿Pero qué querés? Decime, yo dando vueltas con la vida. Yo le digo, siempre me gustó el teatro musical y quiero probar. Bueno, armemos un plan. Y ahí, en una semana decidí mudarme a Madrid, porque creí que podía seguir aprovechando un tiempo más acá en Europa. Culturalmente son más parecidos los españoles que los suizos. Claro, los suizos al final son más fríos, es la cultura europea del norte de Europa como son más cerraditos, el clima no acompaña mucho tampoco. Exacto. Entonces, tienen perspectivas diferentes. Sí, me vine con esa idea, me inscribí a una academia, todo lo que involucra una mudanza de país. Me inscribí en una academia Vivi y el primer día dije, esto no es para mí. Esto no es para mí. O sea, hice una clase. No, terrible. De todas maneras, en ese tiempo intermedio me fui a Argentina un mes de vacaciones y ahí volví a Madrid y ahí es donde comencé a estudiar. Pero algo me decía
que no iba por ahí, pero yo no quería dejar de probarlo al teatro musical. Al teatro musical dices, bueno, no puede ser que yo ya a la primera diga por aquí no paso. Fue una cosa muy, muy curiosa. Cuando llegué a Madrid me puse a trabajar de voluntaria en un hostel. Entonces tenía asegurado alojamiento, Sí. tenía mis ahorros de Suiza para pagar el curso de teatro musical y bueno, en ese hostel sucedió algo muy curioso. Conocí a una mujer que me... huésped del hostel, Sí. que me abrió un poco la cabeza, porque yo dije, bueno, en cuanto dejé teatro musical, dije, voy a estudiar coaching. Y esta mujer me dijo, fíjate que también hay unos programas de máster, porque como a mí me gusta mucho el desarrollo personal, dije, bueno, coaching. Fíjate que hay unos programas de máster muy interesantes, yo hice máster en recursos humanos. Dije, qué interesante, lo tengo en cuenta. Y me fui a una charla de coaching, porque había visto en un grupo de argentinas que invitaban a una charla de coaching, Sí. y ahí también conocí a otra argentina que trabajaba en recursos humanos. Le digo, mira, se me cruzó por la mente hacer recursos humanos. Tengo ya hace varias semanas esa idea en la cabeza, hacer un máster, ¿qué me recomendás? No sé, la cuestión es que me hice amiga de ella, nos juntamos a tomar algo y me dijo, me dio un poco el empujón que te faltaba. Que me faltaba, porque yo estaba como que, bueno, ya soy un poco grande, de repente para dar un giro en mi carrera y todo eso. Y dije, venga, va, me meto en esto. Me puse a buscar máster, bla, 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 y encontré uno que comenzaba justo al mes. Entonces ahí me metí, ya. Y ahora, una vez dentro de este mundo de los recursos humanos, veo que hay mucha gente, coach, sí, que trabajan en coach. Sí. Empresa, la importancia de coachar equipos de alto rendimiento, que trabajen bien, y digo, wow. De alta performance, sí. Wow. Digo, esto es por acá. Coaching, recursos humanos. Empecé el máster y me encanta, Vivi. O sea, realmente fluyo. Nunca antes sentí esto. Entonces, digo, bueno, hay algo por ahí. Sí. Yo todo el tiempo, igualmente, antes de estudiar, de la idea de comenzar a estudiar teatro musical, sí. Yo me la pasaba con podcasts de coaches, leyendo, informándome. Digo, esto está buenísimo, buenísimo. Pero yo tenía que probar teatro musical porque lo tenía en la cabeza. Claro, era aquella cosa de decir, tenías una espinilla ahí. Exacto. Y tenías que abrir ese panorama, ¿no? O sea, tenías que abrir, como se suele decir aquí, tenías que abrir ese melón. Claro. O sea, no podías dejar ahí sin probar esa espinita, y en ese momento es como en plan, ya, exactamente. Esto no es para mí. Y el día que dejé Vivi, iba volviendo en el colectivo y digo, wow, y ahora que tengo tiempo voy a poder hacer esto, y coaching, y desarrollo personal, y qué sé yo, y trabajar en este proyecto, y como que digo, wow, de repente me estaba limitando, o sea, y tenía que probar, pero mi cabeza hizo ¡pash! En ese momento como que se te abrió un abanico de cosas y de oportunidades y de momentos y de todo, ¿no? Sí. O sea, tenías ahí ya tiempo para la gente y para todo. Fue una sensación de decir, genial, no era por acá, se me empezaron a caer un montón de ideas de cosas que tenía ganas de hacer. O sea, fue bastante revelador. ¿Ves ahí donde te digo siempre del tema del emprendedorismo y la parte emprendedora? Esa inquietud está ahí. Exacto. Esa ya está ahí. Es decir, tú, a pesar de que no hayas emprendido en forma de me he montado mi negocio o he montado mi empresa como tal, pero estás siempre haciendo infinitas cosas, emprendiendo en varias cosas. Sí. A la vez, sí. ¿no? Ya sea a tu nivel personal, ya sea en tu entorno, ya sea en viajes, y al final siempre estás conectando. Si te das cuenta, siempre estás conectando. Exacto. A gente. Entonces, al final, era solo una cuestión de tiempo que tú te dieras cuenta de que eso también era algo que te llenaba. Exacto. Y para darte el paso y empezar con nuevos proyectos, o sea, con realmente emprender un proyecto y decir, no, es que yo quiero hacer esto.
tenía como que madurar esa idea. Sí. Y tenía que vivir esas cosas para empezar a ir descartando. Pero porque soy muy de pruebo, o sea, tengo muchas erradas, Sí. muchos tiros errados. Prueba error, ¿no? Claro, pero me encanta que creo que por ahí es donde viene el espíritu emprendedor, que es tomar acción. Lo que Sí. sea, tomar acción. Siempre la acción gana, no quedarse en el ideas, pensamiento, que yo siempre fui muy, ¿cómo es la palabra? Poco tomadora de riesgos. Como que no me gusta tirarme la pileta. Entonces, preferí dar como pasos más concretos. Pasos más cortitos, que tú, no sé, que tú sintieras que lo tenías un poquito más controlado, ¿no? Exacto. A tu alcance de tu control. Siempre que si no se puede, pum, dar un giro o tener un plan B, pero al final la acción siempre gana. Entonces es como que esa es otra cosa que me fui dando cuenta. Y Sí. el hecho de que de tomar responsabilidad de nuestra vida y saber que hay algo, que hay un círculo de influencia y hay otro que no. Entonces, bueno, yo voy a tomar acción y voy a hacer todo lo que tengo a mi alcance, para probar, para descubrir, para accionar de alguna manera. Y ya veremos el resultado. Y después hay otras cosas que no están a nuestro alcance. Entonces es como que tampoco hacerse demasiado problema por eso. Te ayuda, el trabajo de coaching me ayudó mucho a soltar el resultado. Yo voy a hacer todo lo que está a mi alcance y le voy a poner muchas ganas. Y después ya hay otras cosas que no, claro, que no se pueden. pueden. Cosas. Es que el control, hay dos partes dentro del mundo del coach que se trabaja y que es súper práctico para toda y cualquier persona. Realmente es que el accionar se necesita, para accionar necesitas salir fuera de tu zona de confort. Nosotros estamos, cuando tú estás dentro de todo tu alcance, estás controlando, tienes el control, entonces estás dentro de tu zona de confort, donde te estiras el brazo, llegas, ¿vale? Entonces, como está en tu área de control, está en tu zona de confort, ¿vale? Entonces, es en el momento en el que tú te mueves muy bien y te sientes más cómodo, pero a la vez no vas a ganar, no vas a conseguir grandes resultados o no vas a conseguir un resultado diferente del que tú ya conoces. Claro. Entonces, para poder obtener otros resultados distintos, tienes que poder arriesgarte un poquito más allá del estirar tu brazo. Es decir, tienes que salir para accionar y tienes que salir de la zona de control. Al final es necesario tomar riesgos, Exacto. por más pequeños que sean o grandes. Exacto, ¿no? Que era lo que tú intentabas decir. Entonces, para accionar necesitas salir de la zona de confort, pero a la vez tienes que aprender que ese control también le tienes que dejar soltar, que es un poco lo que todo el mundo habla a nivel fluir, ¿no? Pues yo estoy fluyendo, yo voy a dejarme fluir, pero no es tan sencillo dejarse fluir, porque el desapegarte del resultado, yo creo que es la parte más complicada para mucha gente, a la vez que también es muy complicado el accionar. Dependiendo de la personalidad de cada uno, una cosa, si eres muy buena accionando, a veces eres un poco, te puedes encontrar con dificultad a la hora de desapego, ¿no? De dejar el control. Pero a la vez, si eres que te cuesta tomar riesgo, el desapego allí está todavía más grande. Exacto, exactamente. Aparte, también otra cosa con la que relaciono el accionar es como con el encontrar oportunidades. Un poco volviendo también a la idea del proyecto. Que gráficamente me lo imagino como que, bueno, vienen las oportunidades así. Como que te pasan por los costados. Y si vos te quedás así, te van a pasar las oportunidades. Por todos lados. Ahora, si vos estás ahí, moviéndote, vas a agarrar oportunidades. Sí. Entonces se te abre un abanico de posibilidades, de cosas, de repente conoces algo nuevo, una persona nueva, un hobby nuevo, un campo nuevo. Entonces, estar ahí atento, siempre moverse va a ser mejor, va a ser la opción, me parece. Sí. En el podcast anterior, cuando he hecho la entrevista con Sergio Cuellar, una de las cosas que hablábamos y que me decía él que le ayudó
en la mentalidad, el tener la mentalidad emprendedora le ayudó mucho en muchos aspectos, incluso dentro de su propio mundito, que es el mundo del baile, ¿no? Y entre comillas, un poco comparando con otros compañeros o otras situaciones con otros compañeros bailarines que tienen mucha potencia, que son muy potentes al final físicamente y demás, pero que a la vez a él le ayudó mucho tener esa mentalidad emprendedora, ¿no? Que era un poco a la hora de echarse para adelante con todo. No es como en plan, si hay que improvisar, pues improvisemos, no hay problema, ¿no? Cuando tienes una mentalidad emprendedora, no tenemos como deshacernos de tantas ideas que nos vienen. ¿Sabes? De repente estamos con una, estamos enfocados en algo, pero de repente tienes a otra por allí, otra por allá, que es un poco lo que decías tú, lo de estás viendo las oportunidades. Exacto. Y las vas agarrando, ¿no? Cuando tienes esta mentalidad emprendedora te sale esto. Hay gente que tiene eso innato y hay gente que tiene eso trabajado. Exacto. Pero al final, la cuestión es que como tienes ese gusanillo, aunque al principio lo tengas que trabajar, al poco tiempo o al tiempo, ya se te convierte en un hábito tan grande que es que tú vas viendo las oportunidades. Exacto. Y ya vas intentando pararlas. Lo que pasa es que de repente tienes la mesa llena de ideas y dices, ¿por dónde espérate, arranco? vamos a parar, vamos a ir despacio porque aquí tengo demasiadas ideas y no vamos a estar a 50 cosas, vamos a intentar enfocar un poco más. Exactamente. Sí, al final yo creo que el emprendedor, algo que también me di cuenta, tiene que estar como muy sano emocionalmente o ¿cuál es la palabra? En cuanto a la autoestima, o sea, porque creo que el emprendedor tiene una faceta muy generosa, porque para emprender tenés que servir. O sea, un buen emprendedor o un verdadero emprendedor creo que tiene vocación de servicio. O sea, es servir a los demás de alguna manera con un bien, un servicio. Siempre. Siempre, ya sea porque tú estás emprendiendo y estás dentro del mundo de los servicios o no, o dentro del mundo de los productos, al final tienes que vas a servir, lo que te llena es servir al mundo, aportar tu granito de arena y que esta persona, esta parte de allá, se te vea desde otra perspectiva como, ostras, es que realmente eso te está llenando, ¿no? El hacer eso te está llenando. Exacto, estar muy dispuesto a dar. Y si uno al ego lo tiene demasiado presente, va a salir en algún momento esa sensación de carencia, o el negocio no termina de... Bueno, a ver, yo no tengo experiencia... Uy, toqué el micrófono. Nada. Yo no tengo experiencia en negocios en sí, pero te das cuenta cuando los emprendimientos tienen una verdadera misión, están bien enfocados en, bueno, quiero hacer esto y lo voy a hacer de alguna manera. Y después ya se tornan en un negocio y todo eso. Entonces, sí que creo que para emprender tiene que sí o sí haber unas ganas de servir a los demás. Genuinas. Sí. Y al fin y al cabo se trata de divertirse. O sea, hay que pasarla bien. Sí, la verdad es que sí. O sea, cuando tú te lo pasas bien, o sea, cuando tú trabajas, ¿vale? Y estás en un trabajo como tal, que es a la diferencia del emprender, ¿no? Porque al final cuando emprendes algo, no es que el trabajo, no estés trabajando, sí que lo estás, pero lo estás haciendo con tantas ganas, con tanto gusto, que se te pasan las horas, lo estás pasando tan bien, te está llenando tanto, que no te pesa. Exacto. Entonces es lo que pasa con mucha gente. Si no lo estás haciendo de esa forma, es que realmente no estás emprendiendo desde la genuinidad. Exacto. ¿Sabes? No estás siendo genuino, no estás siendo... tiene que haber un punto de generosidad. Exacto. ¿Sabes? Entonces, cuando no te pesa, ahí es. Exacto. Esa es la historia, porque al final, cuando estás enamorada de tu trabajo, de lo que haces, se pasan las horas y estás a gusto. Se pasa el tiempo y estás a gusto, y, ¿sabes? Y no hay peso. Entonces, ahí es donde tú vas
fluyendo. Y luego después todo esto también se te va recompensando, porque todas las cosas que das con tantas ganas y lo das de verdad, ¿sabes? Sirve de verdad, al final eso se va recompensando con el tiempo. Exactamente. Y al final uno después lo ve reflejado en... Suena un poco espiritual y todo eso, Sí. pero a mí yo le empiezo a encontrar un sentido. Y eso que soy bastante práctica y concreta, pero el tema de la abundancia y la escasez es increíble. Cuando uno da, Sí, recibe. sí. Pero no es el yo te doy para tener, pero es la vida empieza a ser generosa Sí, con vos. O sea, exacto. es una cosa impresionante. Yo no sé. O sea, lo vengo leyendo, lo vengo practicando y realmente hay algo ahí. Yo lo nombro un poco el universo también, ¿sabes? Exacto. Yo estoy completamente segura, lo creo fielmente en eso. Al final, la abundancia atrae abundancia, Exactamente. ¿sabes? Cuando tú das con tanto carisma, con tanto cariño, tan desapegado de todo, eso se te devuelve. El universo te devuelve de alguna manera, te lo devuelve. Exacto. Esa misma abundancia te lo devuelve. Hay gente que lo dice con relación al dinero, pero yo creo que al final la abundancia es en un todo. Un todo. No, es en todo. un todo. Sentirse afortunada es el primer principio de abundancia. Claro. Si no te sientes afortunado y agradecido cada día de tu vida, que es el primer principio de la abundancia total, Exacto. es difícil ir por la vida regalando buena vibra, buena energía a la gente. Es muy difícil, ¿sabes? Pero cuando ya solamente con este gesto sí. se ve que las cosas cambian. Te entras en un increíble. ascensor y saluda al tío que está ahí todo enfadado y tal, y si le dices buenos días, el tío te va a contestar igual, peor, o ni te contesta. Pero si te vas entras con otro rollo, sí. incluso le contagia al tío, o al menos el tío te mirará con una cara rara como diciendo, total. Está loca, Total. a ver qué se ha tomado en el café. Sí. ¿Sabes? Y esto de la gratitud es algo que a veces como que no se entiende. Pero mira, había una frase que antes no le veía sentido. O sea, esta que dice, siempre hay alguien peor. Sí, ya. Siempre hay alguien peor. Y yo decía, qué consuelo estúpido. O sea, estoy mal. ¿Qué me venías a decir de que hay otros peor? Sí. Y ahora, Vivi, le encuentro todo el sentido del mundo. Porque la gratitud viene del lado de, no es decir, gracias, gracias, gracias. O sea, es más por a cualquier situación verle el lado positivo. Es re difícil porque a veces está muy torcida la cosa y a veces dices, no, decir, hoy no hay manera. ¿qué lado positivo? Hay una manera. Pero por más pequeño que sea, sí. Encontrar eso positivo y decir, bueno, gracias, al menos pasó esto. Al menos, no sé, tuve un ratito más con mis hijos. No sé, cualquier cosa que haya pasado, bueno, al menos charlé con tal persona que hacía 1000 que no hablaba, tuve que llamarla por emergencia. Y decís, bueno, ver esas pequeñas cosas, te juro que cambian la perspectiva del día. Total. Hace poquito leí un libro que se llama La magia, The Magic, de la autora del Secreto. Sí. Creo que es la segunda edición. Y es una práctica de gratitud de 28 días. Todos los días tenés que agradecer por la mañana 10 cosas y también te da una consigna. No sé, de repente día 1 agradeces por tu familia, día 2 agradeces por tu salud, día 3, te va dando distintos desafíos cada uno de los días. Y es como que te programa el mindset para estar agradecida. Sí. Es loquísimo, porque a la mañana tenés que hacer esto de los 10 blessings, durante el día tenés que hacer el desafío de ese día y a la noche tenés que agradecer lo mejor del día. Y estás como en este mood de gratitud y Vivi, no te puedo explicar cómo ves la vida más sonriente. Te juro, o sea, es un mes que tenés que estar así y que te setea. Tuve un mes de vacaciones en la universidad donde estuve bastante tranquila. Digo, bueno, voy a aprovechar para hacer este libro, que ya me lo venían diciendo, y lo hice, y estuvo tan bueno, y realmente no solo disfrutas, sino que te empiezan a pasar cosas buenas, porque estás como en otro
en otro Y como dices tú, como estado, estás en otro modo, otra frecuencia. sí, estás en otra frecuencia, es que las ves con más facilidad. No es Increíble. que solo que te empiezan a pasar cosas buenas, es que las Exacto. ves incluso con más facilidad. Es poner el foco, Sí. donde querés, donde vos querés justamente en las cosas buenas. ¿Viste cuando vos decís, no sé, me quiero comprar tal coche, o qué lindo tal coche, y lo empezás a ver, tac, en todos lados, en Sí. todos lados. Dicen que la energía fluye donde va la atención. Sí, sí. Entonces, es un poco así. Cuando empezás a ver las cosas buenas o a mirar el mundo con estos ojos de gratitud y decir, ay, qué bueno, qué bueno. O sea, es como que después eso es lo que recibís. Sí, yo tengo una frase, de hecho, yo tengo mi pared de los pensamientos y de la pared creativa, que yo siempre estoy trabajando con ellas, y bueno, hay días que quito, hay días que pongo los post-its y tal y cual. Y entonces, una de las frases que tengo es eso, es que donde enfocas tu atención, eso se multiplica. Totalmente. Y es totalmente así. Totalmente. O sea, si tú te enfocas en la cagada que te pasó por la mañana a primera hora, sí, ahí todo eso se te va a multiplicar por la cagada que te ha pasado, más otra cagada, más el otro que se va a cagar y no sé qué, y al final estás en un bucle de cabreo, un bucle de negatividad, un bucle de... Claro. ¿no? Si tú te enfocas tu energía en algo bueno que te ha pasado y ahí mantienes, eso también se te va a multiplicar, ¿no? Exacto. Entonces, si tú te enfocas en hacer un máster, en formarte en algo, en crear un nuevo proyecto y tu atención va ahí, ¡pum!, eso se va multiplicando. Total. Y siempre vas estando en ese mismo estado, ¿no? De gratitud, de abundancia, de enfoque. Pero si te vas por el lado negativo también, o sea, multiplica, pero además de una manera que nunca te ha pasado, o a mí me ha pasado muchísimas veces de eso, ¿no? De que de repente algo malo te pasa, es como en plan, aquel típico día que dices, quiero que se acabe el día hoy, porque no me puede pasar más cosas malas. Una tras otra. Sí, una tras otra. Sí. Y todo empieza a lo mejor con una chorrada, porque al final te hierve la sangre, ¿no? Y te enfocas ahí y parece como que te quedas ahí, pum, en bucle. Ta. Sí, es una reacción en cadena. A mí me ha pasado muchas veces. Y aparte, esto suena como muy esotérico, pero yo creo que y también justo ahora estoy leyendo un libro sobre esto, es que nuestro cuerpo funciona con hormonas y muy ligado a las emociones, y las emociones muy ligadas a los pensamientos, y los pensamientos muy ligados a lo que ponemos el foco. Entonces, al final hay una cuestión biológica o química en esto de poner la atención en las cosas buenas. Yo sigo mucho a Marian Rojas Estapé, que es esta psiquiatra de aquí, que me parece divina el mensaje que da y cómo explica todo esto biológicamente. Sí, al final es la línea que dices tú. Primero se siente, luego se piensa, luego se acciona, luego se activa, luego se actúa sobre las cosas, o se refleja, ¿no? Sale hacia afuera. Primero se siente, luego se piensa y luego después es cuando las cosas se reflejan realmente. Claro. Y eso es biológico, ¿sabes? La emoción tiene mucha potencia, o tiene más potencia incluso que un pensamiento. Claro. Porque un pensamiento al final, nosotros tenemos, el ser humano tiene la capacidad o tiene la habilidad de agarrarse a un pensamiento y seguir ahí, con el bucle, y no sales de ahí. Te agarras de este pensamiento y toda tu emoción se revuelve, ¿no? Pero lo que tiene potencia realmente no es solo el pensamiento, es aún más la emoción que te está haciendo sentir en ese momento. Entonces, esa emoción de rabia, de indignación, ¿no? De orgullo, ¿sabes? Este montonazo de emociones negativas es al final lo que te hace reflejarte de una manera. Exacto. Y ese pensamiento no agarrado de la misma forma, las emociones cambian. Claro. Las emociones, en vez de sentirse la rabia, la indignación, ya es una cosa más pacífica.
Exacto. Cuando lo te das agarras con cuenta, cariño. exacto, cuando te das cuenta de que podés modificar tus emociones a través de tus pensamientos, eso es loquísimo. Porque al final pensamos como lo que creemos. Yo siento que si me pegan, no sé, me odian, no sé. O si me dicen, me insultan, me están odiando. Pero si yo me hago la idea de que insultarme no es que me odien, sino es que me quieren, o sea, es difícil hacer el trabajo ese, pero no sé, lo moldeás, digamos, lo trabajás esa creencia de no asociar el pegar con odio, te cambia la emoción. No me están agrediendo, no me están odiando. O sea, es sutil el trabajo, pero es muy poderoso, me parece. Sí, para iniciar ya es un trabajo potente. Vos como coach lo debes saber mucho. Sí, la verdad es que yo he trabajado, además a nivel personal, lo he trabajado muchísimo esto. En mi caso ya son más de 10 años en todo ese proceso. Y está genial porque ver ese proceso desde una perspectiva de inicio, a veces nos olvidamos los inicios que hemos pasado, ¿sabes? Pero es mucho más divertido cuando lo das más pasitos más adelante. Cuando ya pasa esta parte inicial, que es un trabajo espectacular, ya es un cambio de vida tremendo. Cuando ya pasas a la segunda fase, nivel graduado superior, te gradúas superior, no tiene eso. Entonces te das cuenta que todo esto al final funcionamos como espejos. Claro. ¿Sabes? Hay muchas teorías y demás, pero sí que es verdad que nosotros solemos funcionar como espejos. Ya no se trata de cómo tú trabajas tu emoción y no dejas que eso te afecte, sino que cuando trabajamos como espejos, o sea, funcionamos realmente como espejos, y es que tú ves en el otro cosas que te faltan a ti por trabajar. Claro. Digamos que la teoría es básicamente así. Tú ves en la persona de enfrente normalmente los fallos que a ti también están en carencia. Digamos, la cosa que más... nosotros solemos utilizar la palabra maestros, ¿sabes? Los maestros espirituales, ¿no? Entonces, para mí, por ejemplo, mis mayores maestros siempre serán mis hijos. Siempre serán mis hijos. Con ellos aprendo cantidad de cosas. Y ellos son los que más me hacen de espejos. Porque según mi reacción de mi emoción, de cómo yo me estoy sintiendo en ese momento que me están sacando de mis casillas, que a lo mejor no han hecho nada, o no es que no hayan hecho nada, han hecho su parte. Claro. Pero claro, a lo mejor no era tan exagerada como mi sentimiento o mi emoción me ha llevado a ese momento, ¿no? Y entonces en ese momento es cuando hay que parar, observarse, salir de la situación como tal, ¿no? Sacarse un poquito de allí, ponerse como observador de esa situación y ver, espera, vale, es verdad que ellos han hecho algo que no estaba muy allá, pero fíjate cómo yo me estoy poniendo, ¿realmente es necesario esa situación? Vale, primer punto es que no. Entonces la conclusión básicamente es casi que no, siempre. Y una vez que ya estás en esa, te estoy colocando un ejemplo, ¿vale? Sí. Una vez que ya estás con esa observación, te das cuenta de, vale, pero ¿qué es lo que me llevó realmente? ¿Qué es lo que ha fallado en mí? Claro. Que ellos han hecho, que me han llevado a esta situación. Claro. Porque claro, a lo mejor ellos han hecho una cosa tan normal y que dependiendo del momento, pues no reaccionas en eso o no te activa de 0 a 100 tanto, ¿no? Pero siempre hay un puntito que dices, aquí me activó de 0 a 100 la mecha. ¿Por qué? Y ahí es donde empezamos a trabajar como espejos. Que dice, vale, entonces, ya no es lo que me haya hecho él o ella, ¿no? Sino cómo yo estoy tomando eso, cómo yo estoy viendo eso. Soy yo que tengo que revisar esto y en mí. Es re importante. ¿Sabes? Entonces, ese trabajo ya es otro nivel diferente, pero que además es cuando te coges carrerilla y lo ves lo ves con mucha clareza. Claro. ¿Sabes? Yo tengo hay momentos, una de las cosas que me ha costado bastante trabajarme en mí
era que yo me agarraba del pensamiento rapidísimo. Yo me agarraba del pensamiento y me envenenaba rápido, súper rápido. Entonces yo pasaba de 0 a 100 cabreadísima como una mona, muy rápido. Claro. Entonces yo siempre decía, es que yo no tengo paciencia, es que yo no tengo paciencia, es que yo no tengo paciencia. Cuando yo luego después soy una persona que tengo la paciencia más grande del mundo mundial. Pero había ciertos activadores, y existen ciertos activadores en mí que me llevan de 0 a 100 así. Claro. Y que no es todo el mundo que consigue activar eso en mí. Pero hay momentos muy claves con gente muy clave que tiene ese don de activar eso en mí. Y claro, entonces yo me agarraba del pensamiento y me tiraba con ellos, no horas, días, semanas, si me dejabas. Sí. ¿Sabes? Y ahí, en el bucle. Y dando vueltas, y cabreada, y no cabreada, y angustiada, y no angustiada, y dando vueltas, y dando vueltas, y dando vueltas. Cuando aprendí a dejarlos pasar, o verlos, detectarlos, claro, verlos, observarlos perfectamente desde fuera y decir, venga, va, ya has hecho tu pasaje, gracias por la participación. Sí. Bueno, ahora ya, y saber deshacerte de este pensamiento, hay personas que lo tienen con facilidad deshacerse de ello, pero la gran mayoría no. Es un trabajo durísimo. El gran problema de las personas que padecen ansiedad es vivir con antelación a las cosas. Claro. Es como en plan, no te ha ocurrido todavía esa situación, pero tú ya has hecho un mapa mental de todas las posibilidades que te podrían ocurrir de todas las partes. Claro. Y tú, eso ni siquiera ha ocurrido. Son suposiciones, pero tu cabeza está súper activa. Entonces estás con la ansiedad por todo lo que puede pasar, porque tú ya has puesto todos los panoramas habidos y por haber, y aún así te estás pensando otro más, porque seguro que lo vas a encontrar otro más. Entonces, las personas que padecen ansiedad viven con antelación. Exacto. Viven en ese estado angustioso de el pensamiento que te agarras y que no lo sueltas y que sigues dando vueltas, y es que al final transmuta en emoción, y al final la emoción agarra el pensamiento malo. Pero cuando aprendes a que puedes filtrar eso, ¿sabes? Se va haciendo las cosas más livianas. Mucho más livianas. Es pura gestión emocional, que hoy en día también en el mundo de los recursos humanos se habla muchísimo, y es una de las cosas, de las habilidades blandas que más se busca en todos los trabajos. Aprender a gestionar las emociones, o sea, a no reaccionar. Y el hecho de estar ansioso, o viviendo en el futuro, o viviendo preocupado por el pasado, te quita mucha capacidad de acción, porque no enfocas la energía en resolver, en estar ahora. Te estás preocupando por lo que puede... Bueno, vale, está bien. No está mal plantear un escenario duro, o un escenario poco favorable, digámoslo de alguna manera, que no se espera, para mitigar riesgos, para planear otras ideas, tener planes B, C, D, otras ideas en caso de que suceda algo no deseado, pero al final estamos acá, hay que resolver acá, y si la cabeza está en otro lado, perdemos mucha energía. Total. Entonces, es súper importante esto de gestionar las emociones. Otra cosa que también creo que viene por este lado es la importancia de tomar responsabilidad. Nos da empoderamiento. O sea, vale, yo pregunto, el tema de la suerte, ¿tú crees que eso influye? Creo que la suerte se la genera, de alguna manera. Yo lo tiré el tema de la suerte, ¿vale? Pues la pregunta era pues eso, ¿no? ¿Tú crees que el factor suerte influye? ¿Por qué? Porque me hablabas de la responsabilidad, ¿vale? Exacto. Y es un tema que a mí me encanta. Entonces, es un tema que a mí me encanta, y el tema de la suerte, yo creo que cada persona tiene una manera distinta de ver lo que es suerte y lo que no, ¿no? Exacto. Entonces, ¿tú cómo lo ves? ¿Tú crees que el factor suerte influye a la hora de
de trabajar estas cosas? A ver, creo que la suerte influye, pero la suerte la tenemos que generar nosotros. Tomo la suerte como la capacidad de lograr resultados, de alguna manera. Que se te den las cosas, de alguna forma. Ahora, si nos movemos, hay altas chances de que se den las cosas. Podremos tener rachas peores, rachas más buenas, pero si uno se mueve, al final va a encontrar el camino. O sea, moverse y saber dar el paso correcto. Porque a veces creemos que es mala suerte, según mi experiencia, según lo que he visto en todo este trabajo personal. Pero estamos dando un paso mucho más allá. Entonces, claro, no podemos y nos frustramos. Es como si yo ahora apunto a ser CEO de una empresa. Y no tengo la experiencia. Probablemente si aplico a posiciones de CEO, no me van a tomar. Entonces, claro, yo ahí voy a creer que no tengo suerte. Ahora, si planeo a dónde quiero llegar, si analizo mi situación actual, digo, bueno, el paso siguiente es este. O sea, un plan ordenado, coherente y con la ayuda necesaria, porque también es importante verbalizar lo que busco, contarle a la gente, buscar mentores, buscar personas que ya hayan recorrido un poco ese camino para que me guíen, Sí. Seguramente tengamos suerte. Sí, pero ahí, ¿tú crees que ahí en este caso sí que influye la suerte? Sí. La suerte, ya te digo, la tomo como que se te den las cosas, pero en el 99% de esa suerte depende de nosotros. Sí, ¿no? Después hay un factor, bueno, casualidad, sincronía, como se llame, pero está en nosotros buscar esa suerte, Sí, me ¿no? parece. Yo la verdad es que el tema de la suerte, siempre que me aparece la palabra suerte, por cualquier cosa, me da igual el ámbito de la conversación que estemos teniendo. Para mí particularmente, yo no creo en la suerte. No creo en la suerte. Para mí no existe eso de la buena suerte o de la mala suerte. Claro. ¿Sabes? Al final. Y cuando uno aprende y entra en ese trabajo del desarrollo personal, ¿no? Importante, entiende que al final todo se trata de la responsabilidad. Y cuando tú decides realmente serte responsable de las cosas que te pasan, de las cosas que te ocurren y demás, te das cuenta que la suerte carece de sentido. Claro. No existe suerte, que sí, que una persona puede tener más suerte. Claro. En algunas cosas, no es que pueda tener más suerte, es que a lo mejor ha sido más afortunada en determinada circunstancia, pero no porque le haya brindado la suerte, No. ni mucho menos. Pero en función de esto, esta persona al final está en mejor ventaja frente a otras situaciones o otras circunstancias. Claro. Pero la suerte como tal, para mí, la suerte no existe. Y es un tema que me gusta tocar porque al final, para mí, la suerte es totalmente lo contrario de la responsabilidad. Y la gente le gusta mucho echar las cosas en manos de la suerte o en manos de la mala suerte con tal de no hacerse responsables de lo que a uno le toca hacer. Bueno, claro, que eso no. Revisa dónde está fallando tú. ¿Sabes? Dónde está fallando uno. Entonces, al final es muy sencillo o muy fácil. Nos gusta mucho tener esta parte, ponernos un poquito la careta, un poco el maquillaje de víctimas, de bueno, es que no he tenido suerte, o claro, es que no. El otro tal. No, espera. Hay algo aquí que o bien está fallando para uno, o para allá, o para acá, pero al final la suerte no existe, o sea, la suerte no depende de la suerte de uno o del otro. Se trata de la responsabilidad que a uno le toca hacer y asumir en este momento con determinadas cosas. Exactamente. Y te empodera muchísimo tomar responsabilidad. Te das cuenta que al final, si lográs entender esto, no dependés de las circunstancias. Sí que podés venir con cierto background que te ayuda, no sé, una familia así, una familia así, ciertas experiencias que decís, bueno, me ayudan para esto que estoy buscando. Pero al final,
si tomás responsabilidad de las cosas, tenés total control. Si lográs entender, vale, me tendría que haber hecho esto, o claro, me equivoqué acá, fue culpa mía. Te vuelves más consciente. Fue responsabilidad mía, no culpa, Más, porque también... claro. Y te sentís súper poderoso, porque al final el contexto no influye, las circunstancias. Si no sos víctima de las circunstancias, no, lo que pasa es que estoy en una ciudad donde, no sé, no llega tal cosa. Claro, es que no. siempre tenemos la excusa, al final es, el control de la responsabilidad es echar la culpa a otro. Exacto. Entonces, al final, es el echarle la culpa a otro, ¿en qué punto te pone a ti? En el punto de víctima. Claro. Pero es que mucha gente le gusta. Entonces, me gusta mucho lo que decías tú del tema de, estábamos hablando al final de tanto del empoderamiento como volvemos a la autoestima. Eso sí se retroalimenta, porque si al final tú te sientes corresponsable de tus propias circunstancias, ¿sabes? La entiendes, eres consciente, te alimenta la autoestima, te empoderas y vuelta, y es un ciclo. Siempre al final es un ciclo, ¿no? Pero ¿dónde empieza todo? Se empieza en la toma de conciencia, la autogestión, la responsabilidad de eso, vas aprendiendo nuevas herramientas, alimentas tu autoestima, tu autoconocimiento y luego después llegas al punto de empoderamiento y así es el ciclo, ¿no? Exacto. Bueno, Mercedes, como nosotras teníamos aquí pendiente un poquito de hablar sobre el tema de los métodos de autoliderazgo. Pero antes de nada, me gustaría que nos contaras un poquito dónde te podemos encontrar. Bueno, en este momento en Instagram es mi principal medio de comunicación con la comunidad, @mechiyunis con Y. Y-U-N-I-S. Sí, lo voy a dejar abajo en las tarjetitas, los contactos de Mercedes para que la podáis añadir, que la podáis escribir y sobre todo por su proyecto de Conectados Madrid, que viene súper genial. Es una comunidad que se va a pasar súper bien porque al final ellos hacen, en Argentina lo suelen llamar juntadas, aquí en España lo llamamos quedadas. Exacto. Pero sí, se juntan personas al final con distintas afinidades, pero hacen programas, hacen distintas conexiones, hacen realmente un trabajo de networking muy chulo y muy interesante aquí en Madrid, que se va viendo un poquito más y yo creo que abre mucho espacio a otras oportunidades, no solo de conocer a personas nuevas, pero también incluso de hacer otras cosas que a lo mejor no se planteaban. Incluso salen cosas de trabajo, incluso salen cosas de amistad, y al final es un grupo social interesante. Así que yo recomiendo, súper recomiendo. Quien esté interesado, todos los que estén en Madrid, más que bienvenidos. Tenemos un grupo de WhatsApp donde vamos mandando las novedades, los planes. Nada, simplemente me escribe y yo me encargo de agregarlos para que se sumen a la próxima Fenomenal, juntada. O sea, genial. Yo te voy a dejar ahí a Mechiyunis en nuestro Instagram. Bueno, hablando del tema de métodos de autogestión, no, como autoliderazgo. Estaba yo aquí con mis gestiones ya. Con el método de autoliderazgo, yo creo que es un tema súper interesante porque como nosotros ya hemos tocado cosas que van de la mano, que son el tema de la conciencia, todo el proceso en el que has pasado, era un poquito lo que me apetecía mucho compartir contigo y que pudiéramos aportar un poquito más también de cara a los emprendedores en sí. Dentro de Emprender Afina, ese proyecto va muy, muy direccionado también a no solo personas que ya han emprendido, pero personas que tienen un poco ese gusanito y no han dado el paso. A gente que viene, las nuevas generaciones que vienen un poquito pisando fuerte, pero que todavía no tienen muy bien guiado. Y también yo creo que es fundamental darles un poco el espacio a que vean que emprender no es tan complicado, no es tan difícil y es una alternativa cada vez más a la orden del día, ¿sabes? Y que se sienten también un poco arropados, ¿sabes? Funcionamos un poco como mentores, un poco como una forma de inspirar a que la gente aprenda de emprendedores, aprenda y que vea un poco ese camino que se puede hacer bastante acompañado, ¿no? Sí. Y dentro de todo esto que hemos hablado, sobre todo pisando muy fuerte en la parte de la conciencia, de la importancia que tú has encontrado en ser consciente, en descubrirte personalmente, en hacer todo este trabajo de desarrollo personal,
en cómo has trabajado eso, enfocando también a tu parte de vocación como persona y demás, que me parecía que era un tema súper interesante que pudiéramos tocar, que era el tema del autoliderazgo, que yo creo que a ti te ha venido súper bien y que nos puedes aportar pues un poquito todo. Una de las cosas que yo pienso que es súper importante para empezar, o dejaría como tip de las primeras cosas para empezar a trabajar dentro de los métodos de autoliderazgo, la primera cosa a trabajar es esa parte de la autoconciencia y del autoconocimiento, ¿no? Exacto, exactamente, sí, el autoliderazgo acá viene a tocar el tema de, o a cumplir el rol de aquello que necesitamos para lograr los resultados que queremos. Sí. Vale, ya nos conocemos, ya sabemos a dónde queremos llegar. ¿Cómo llegamos ahí? Tenemos que tener autoliderazgos, porque muchas veces la vida diaria, los placeres, las tentaciones, no nos llevan en la dirección que queremos. Claro. Y muchas veces sucede que lo que hace la manada, lo que la sociedad está acostumbrada a hacer, de repente no es lo que necesitamos, o no es lo que necesitamos para llegar a eso que queremos. Claro. Entonces, involucra decir un poquito que no, o al menos tener conciencia y decir, ojo, esto me está llevando para otro lado. Claro. No está mal salir, juntarse con amigos, pero de repente en los momentos en los que hay que ponerse firme o trabajar, decir, bueno, esto lo voy a dedicar acá. Uh-huh. Y a veces cuesta un poco el poner límites, el decir no, el ser un poco raro o diferente, sí. ¿No? Más cuando hay tanta presión de la afuera, o, che, ¿qué te pasa? ¿Estás bien? Sí. ¿Te sentís bien? ¿Por qué no querés venir? O estás un poco solitario, entonces, bueno, creo que el autoliderazgo viene por ahí, en saber detectar eso que tenemos que hacer para llegar a nuestros objetivos, uh-huh. para cumplir nuestras metas y hacerlo. Claro. Porque muchas veces no es fácil. Claro. Otra cosa que me recuerda, o sea, me hila, también es la segunda importancia, que sería la importancia de estar orientado a eso, ¿no? De que tengas un poco la orientación y estar enfocado, que es lo que decías tú, ¿no? Tener el enfoque y la tercera parte, que sería moverse. O sea, exacto. Aquí lo que volvíamos a hablar del tema de la acción. Hay que moverse por tus metas, marcando metas próximas, uh-huh. Con este enfoque. Una vez que ya tienes tu parte de autoconciencia de esto, de vale, hasta aquí bien, pero mi enfoque tiene que cambiar, o tiene que ser para que yo pueda lograr donde yo quiero llegar. Exactamente. Hay que tener un poquito de parsimonia de cara a la afuera, pero a la vez acción de cara hacia adentro. Exacto. Marcando tus metas, volviendo a nuestra cuarta línea, que era el tema de salir de la zona de confort. Uh-huh. Para mí es súper importante el tema de salir de la zona de confort, porque mientras estamos dentro de nuestra zona de confort, está todo muy bien, pero no avanzamos, uh-huh. y luego nos sigue faltando. Entonces tendríamos que pasar de la zona de confort a la zona de aprendizaje, sin llegar a la zona de pánico, es que tengo mucho miedo a dar este paso tan grande. Claro. Pero moverse, sobre todo, saliendo de la zona de confort, ya pasas a la zona de aprendizaje, que es en la que te sientes que no controlas, pero no estás del todo cómodo, pero estás llevando algo para ti. Y luego ya la siguiente zona sería la zona de pánico, que dicen, bueno, aquí yo no controlo nada, no sé por dónde meterme, no sé qué hacer con esto. Entonces, la zona de salir de la zona de confort, pasar a la zona de aprendizaje, para mí es un paso sumamente importante dentro de esta parte del autoliderazgo, que uno debería de aplicarse, y es un poquito el camino, ¿no?, para empezar a seguir. Exactamente. Al final, coraje es algo que siempre se va a necesitar, que sí. Se tiene que cultivar y incentivar. Ser un poquito osado, por más de que de miedo. ¿Qué tan malo puede hacer? Sí, al final, a mí también me parece muy, muy bueno el tema de la visión de futuro. Uh-huh. Lo que tú decías de, bueno, es que al final estamos muy acostumbrados a lo mejor salir de ese mundo de que todo el mundo lo hace las cosas un poco igual, pero tú no te sientes que aquello te llena, ¿no? Porque tu visión de futuro al final está
está en otras miras, cuando tú enfoca esto y lo coge como focus, tu visión de futuro cambia también. Exacto. En este tiempo que estuve metiéndome en el mundo del desarrollo personal, descubrí una filosofía que me voló la cabeza porque me encantó y le encontré muchísimo sentido y la empecé un poco a aplicar al día a día, que es el estoicismo. Bueno, podemos hacer una charla entera del estoicismo, Sí. pero es básicamente encontrar la felicidad en desarrollar tu mejor versión. Y para eso se necesitan cultivar virtudes y un montón de cosas que también incluye el ser consciente de que a veces no hay que salirse un poco de la manada, ¿no? Hay una frase de un estoico, un griego muy famoso, Séneca, que creo que es de Séneca la frase, que dice algo así como: para quien no tiene puerto definido, ningún viento es favorable. Sí. Y está buenísima. Está buenísima porque dice muchas cosas. Porque al final, si uno se deja llevar, sí. va a donde la manada quiere, va a donde que el resto quiere, que muchas veces, la gran mayoría de las veces, no es a donde queremos llegar. O sea, vas con el montón, ¿me entendés? Y tener bien en claro eso es el primer paso de partida para decir, bueno, esta es mi meta. Sí. Ahora tracemos el plan. Sí. Tengo que hacer esto, tengo que hacer el otro, tengo que hacer el otro. Va a ser difícil, pero con autoliderazgo lo voy a poder hacer. Ahora cultivemos el autoliderazgo. Hay una parte dentro de todo este camino, ¿no? que se traza y demás, y es que viene la parte difícil. Entonces yo creo que es súper importante recordar aquí la resiliencia. Para mí la resiliencia ya no es la cantidad de veces que puedas caer, tropezarte, tener que saltar dentro de todo el camino, ¿no? de ello. Pero es cada vez que te caes, te levantas más fuerte, te sacudes aún mejor y sabes que de allí, aquella no vas a tropezar más. Claro. Aquella, vas a tropezar con otra diferente, pero en aquella ya no. Exacto. Y la resiliencia dice mucho eso de cómo todo ese aprendizaje lo llevas aplicado, ¿no? La capacidad de, frente viento, marea, aún viendo que es difícil, pero seguir manteniéndote con tus metas, con claridad en tus metas, claro, ¿no? Ante la adversidad, salir fortalecido ante las situaciones adversas. Y eso me interliga a otro punto súper importante dentro de los métodos de liderazgo para trabajar, que es el enamorarse del proceso. 100%. Tenemos mucha tendencia a agarrarnos al resultado, porque si ya me siento un fracaso, de hecho, dentro de Emprender Afina yo tengo un podcast que habla sobre los 7 hábitos. De la gente altamente efectiva, como el libro de Stephen Covey. El tema, no, son los 7 hábitos que nos llevan un poquito a relacionarse, y habla mucho sobre el tema de los fracasos, y también hay otro que se llama los 8 errores que cometen todos los emprendedores, que va también relacionado un poquito con el tema de que nosotros relacionamos, y uno de ellos es el tema de cómo nos sentimos frente al fracaso en sí, ¿no? Entonces, cuando te enamoras del proceso y te desapegas del resultado, no es que el fracaso no exista, no cobre valor o no cobre sentido, o es que no exista, pero el peso de eso es muy distinto. En España, por ejemplo, o en España y en Latinoamérica, el tema del fracaso es algo que está muy arraigado. Es algo que está muy arraigado. De hecho, en España la gente no es tan emprendedora como a lo mejor en otros países nórdicos y demás, porque, por ejemplo, en Inglaterra, cuando la gente es emprendedora, decir que eres emprendedor allí tiene la misma calificación o más de que para ellos, a nivel cultura, más de que te hayas hecho una carrera. Porque al final es como, ole por ti, tío, claro. Eres la leche si te has montado una empresa. Claro. Te haya ido bien, te haya ido mal, lo hayas fracasado con ella o no, y tal, es como en plan, ostras,
ya tienes un nivel, tío, para meterte a tener una empresa. Entonces, ellos, esa mentalidad cultivada de tal manera que se anima cada vez más a la gente a emprender. Aparte de que, bueno, también tienen ciertas facilidades que a lo mejor aquí en España, por ejemplo, no solemos tener tanta facilidad a nivel de emprendedor, no tenemos tanta facilidad a nivel de financiación para emprendedores, dependiendo de los proyectos que se trabajan y demás. Entonces, allí sí que se tienen unas ciertas facilidades en algunas cosas, con lo cual la gente también se anima más a emprender, ¿no? Pero, sobre todo a nivel cultural, el hecho de que hayas abierto una empresa y no te haya ido bien, no te miran mal, no te miran raro. No lo toman allí, como no lo toman allí como fracaso. un fracaso, como tal, Claro. ¿no? Sino te dicen, ole por ti. Claro. ¿Sabes? En cambio, en las culturas latinas, son un poco tú más... solo eres exitoso, entre comillas, solo eres exitoso si realmente tienes una empresa que está en el mercado y te funciona. Claro. Si has hecho te has lanzado a ser emprendedor y has, entre comillas, fracasado, no te haya ido bien, entonces ya es como que te miran un poco desde otra manera, ¿no? Y a veces falta no sé, esa empatía, ¿no? Sí. Para con los emprendedores. Y muchos de eso se refleja con el tema del resultado. Claro. Entonces, al final, a nivel cultural, te empujan a que te agarres siempre del resultado, cuando lo realmente importante, lo realmente bonito es enamorarte del proceso. Exacto. De lo que tú estás pasando. Es decir, tú has pasado por una autoconciencia, tú has pasado por ser orientado, por enfocarte, ¿no? Trabajar toda esta parte de métodos, aplicando métodos de autoliderazgo, ya sea emprendedor o no, pero al final todo te lleva a un poco al mismo camino de enamórate de ese proceso que también es bonito, sea duro, no lo sea, levántate, aplica la autorresiliencia. Exactamente, y esto se relaciona con lo que ya hablamos en un momento al principio del podcast, que es con la importancia que tiene de que sea divertido, eso que queremos emprender, que nos llene, que realmente se alinee a nuestros valores, que lo disfrutemos, que demos un servicio, un bien, un producto que disfrutemos, que nos apasione o al menos nos divierta desarrollar, servir, dar al mundo, porque al final es eso es lo que nos va a mantener en la línea. Sí. Fracasos van a ser inevitables, o sea, siempre va a haber recaídas, decisiones buenas, decisiones malas, pero si sabemos encontrar un poco el disfrute o al menos cultivar la resiliencia y decir, vamos, al final la misión que tenemos es mucho más grande, se va a disfrutar mucho más el proceso y se va a llegar lejos. Nos invitan a ser proactivos. Exacto. Siempre como emprendedores y cuando trabajamos la parte de liderazgos y autoliderazgo y demás, nos invitan a ser proactivos. Es una palabra que se ha vuelto muy bonita y que se escucha en muchas organizaciones mundiales, internacionales y demás, sí. El tema de la proactividad. ¿Sabes? Yo creo que sí, que ese es el motor para todo. Pero es que yo creo que cuando tú estás motivado, tú estás inspirado y notas que inspiras también y ves ese retorno, claro. ¿Sabes? La proactividad sale sola. Claro. Es volver a lo que decíamos, de tomar acción. Siempre. Ante cualquier situación, buena o mala, bueno, ¿de qué manera puedo enfocarme en resolver y no en el problema? No preocuparme, ocuparme, ¿no? Sí. Esa famosa frase. Sí. Y sí, y en todo esto creo que los hábitos, en esto de enamorarnos del proceso, algo que me parece súper fundamental, hablar ya que venimos charlando de cumplir metas, de autoliderazgo, creo que lo importante es conseguir armarnos esos hábitos necesarios en pos de nuestro objetivo, sí. Que a veces, bueno, es complicado, o sea, armar un hábito que se sale un poco de lo común, o requiere esfuerzo, o requiere dedicar
tiempo después de que volvemos de la oficina, o dedicar tiempo de nuestras vidas, o sacrificar ciertas cosas, pero saber que hay métodos para trabajar eso. Y sobre todo hay también, hay una mano siempre que te puede dar, ya Exacto. sea una mano de un profesional, ¿sabes? Ya sea una mano de un mentor, ya sea una mano de alguien que sea de tu confianza simplemente, ¿no? Exacto. Pero que hay formas. Cuando uno se siente perdido, no sabe qué hacer, tenemos tendencia a hundirnos y no va por ahí la cosa. Cuando empiezas a aprender nuevas herramientas, las cosas se te tornan más sencillas. Me recuerda mucho a la importancia de poner límites. Bueno, los sí. límites, la manera o la importancia de aprender a decir no a determinadas cosas. Bueno, lo que no se alinean, ¿no? Contigo. Sí, a veces se ve el camino muy difícil o muy duro y yo creo mucho en el minimalismo. También estoy trabada con las palabras. Menos es más, saber poner el foco en lo importante primero, ¿no? Y ahí empezamos a ver más resultados. A veces estamos tan apabullados con estímulos, con cosas, con cargas, con responsabilidades. Bueno, prioricemos. Esto es lo que quiero. Estas son mis prioridades en este momento. Esto otro lo voy a dejar para cuando esto ya esté. Y saber poner el foco e ir a ello. Claro. Entonces, sí que es una parte del autoliderazgo importante, ¿no? Saber priorizar y accionar. Yo creo que eso también al final nos resulta que al final de todo descubrimos que tenemos una autonomía emocional. Creamos, trabajando todas estas partes que tiene, ¿no? De todas estas áreas que tenemos dentro de nosotros mismos, de una forma organizada, creamos una fortaleza en ese aspecto, ¿no? De la autonomía emocional. Exacto. Con respecto a eso, no dejando que eso todo nos afecte o no dejándonos llevar a lo que nos desenfoca en sí, ¿no? Exactamente. Sí, la gestión emocional de todo esto. Volvemos. Al final todo está conectado. Está todo un poco conectado. Pues mira, Mercedes, la verdad es que nosotras, pues un poco para terminar el podcast, entonces hemos decidido pues a poner una aportación de los más pequeños, que como te decía, Emprender Afina viene un poquito también para inspirar a los más pequeñitos que están empezando, ¿no? Porque al final creo fielmente que tenemos que cambiar un poco la manera que venimos. La educación continúa siendo un poquito atrasada, seguimos con los mismos métodos de hace 200 años atrás y al final eso para los pequeños yo creo que al final es el futuro, ¿sabes? El empujón que nos falta de no tener siempre la misma forma de pensamiento, la misma forma de estructura, de hazte una oposición, conviértete en funcionario, agárrate de un puesto de trabajo fijo para toda la vida y ahí te jubilas y a partir de los 60 es cuando vas a empezar a vivir. De verdad. Entonces, como yo creo realmente que los niños deberían de mamar un poco esa parte de ser más autónomos, ¿no? Entonces, Emprender Afina funciona un poco como inspiración. Y encima de eso, pues nosotros hemos creado un poco una parte que es un quiz de los peques, que lo han preparado unas preguntitas para ti, ¿vale? Que igual que ellos también han aprendido cositas y dicen, bueno, pues vamos a preguntar cositas curiosas. Yo no sé lo que han preguntado porque me lo han preparado, me lo han dejado las preguntas. Genial. Así que yo te la voy a rebotar y tú me vas contando, ¿vale? Un poquito cómo es. A ver. ¿Preparada? Preparada. Pues nada, el quiz de los peques. Son preguntas muy fáciles, ¿vale? Pero la primera es, ¿cómo descubres que necesitas un cambio en tu vida? Bueno, muchas veces tocamos fondo cuando las cosas incomodan. Eso es una señal de que hay algo ahí que no está bien. Sí. Yo creo que el ser consciente de eso, de nuestra fluidez, qué tanto estamos fluyendo, qué tanto
qué tan cómodos nos sentimos en la vida, ¿Sí? eso es un indicador de si estamos por buen camino o no, y si hay que cambiar algo. Claro. Así que donde se note una disconformidad, una emoción negativa, algo Algo que no, está persistiendo por demasiado tiempo y que no te está dejando que te ¿llena? genera intranquilidad, hay que revisarlo. Me parece que indica necesidad de cambio ahí. Sí, qué guay. A mí también me parece que es una muy buena opción el revisar. Otra preguntita. Bueno, esta es ya de alguien más pequeñito, ¿vale? Pero dice, ¿cuáles son tus sueños a día de hoy de cara al futuro? Qué lindo. Bueno, mi sueño es convertirme en empresaria en algún momento. No sé si con este proyecto, con algo más. Nunca me consideré emprendedora, pero ahora charlando con vos sí me siento un poco más emprendedora. Soy muy activa, eso sí, pero sí me gustaría tener un negocio que pueda ayudar a muchas personas. Qué bien. Principalmente con mis talentos, con mis dones, con lo que estoy aprendiendo ahora, con recursos humanos. Me encantaría. Ese es mi sueño. Al final va a ir en esa línea, porque es cuando empiezas a conectar gente y eso al final te llena tanto. Tú, si no es este proyecto en sí, otro saldrá o darás mejor forma al siguiente, seguro, segurísimo. Me encantaría. Qué bueno, me alegra un montón. ¿Cómo estás dando a conocer tu proyecto de Conectados Madrid? En este momento no estoy haciendo demasiada difusión, simplemente un poco de boca a boca, entre amigos, gente que voy conociendo. Sí que hace poquito me propuse dar a conocer un poco mi mensaje en el mundo. Solía tener mi Instagram en privado y como publicando de vez en cuando, y digo, lo hago con buena intención, ¿por qué no compartirlo con el mundo, lo que pienso, lo que siento? De repente puedo ayudar a alguien. Hay una frase que aprendí en este curso que hice que me encantó, que la dijo este coach Máximo Tuero, que es que el mejor maestro siempre es el que acaba de rendir la materia. Uno a veces apunta a tener a el experto en el área, sí, y de repente uno puede ser el mejor maestro para alguien que está un pasito más abajo en algo, o que está buscando viajar, o que está buscando dar un cambio profesional, o cosas que yo he aprendido con la vida en este último tiempo, o que rescato aprendizajes interesantes y si los puedo aportar, genial, y de repente ayudan muchísimo a una persona. Claro. Yo estoy totalmente de acuerdo. Sí. O sea, al final todos pusiéramos eso, ¿no? Esa habilidad o esa empatía de un pequeño granito de arena, muchas cosas en el mundo cambiarían. Exacto. Muchísimas cosas, porque al final yo creo que mucha gente no hace nada, por decir de alguna manera, porque se quedan estáticos por el simple ego. Claro. ¿Qué puedo aportar yo? Te sentís como que no, pero no sé nada para aportar. Seguro hay algo que puedes aportar y a alguien que le puede servir. Es simplemente, bueno, tener conciencia, ver quién lo está necesitando, quién está ese escaloncito más abajo o quién necesita o busca algo que vos de alguna manera aprendiste o tenés o podés dar generosamente. Muy guay. Otra preguntita. ¿Qué harías si no tuvieras miedo? Wow. Es muy difícil esa. Yo creo que ya habría emprendido hace más tiempo. No sé, tal vez lanzarme a soñar en grande, más temprano. Ahora sí que estoy sacándome un poquito el miedo, pero sería mucho más arriesgada en cuanto a negocios, en cuanto a propuestas. Al final el miedo al fracaso siempre es algo que lo tenemos ahí. Pero eso se trabaja con equipaje. Conforme vas ganando equipaje, eso se te va liberando. Sí. Se te va liberando, ¿no? Sí, sí. A veces, pues, tenemos un poco la perspectiva de que el que se tira a la piscina con tanto ímpetu, como que no tiene miedo a nada, no es verdad. La diferencia es que es arriesgado. Claro, claro. Solamente.
¿sabes? Exacto. O simplemente no pensó en nada. Exacto. No tenía nada de ningún tipo de pensamiento que simplemente dijo, pues sí, pum, me Claro. lo tiro. Bueno, y ¿no? hay gente que tiene ese perfil Sí. súper arriesgado y bueno, así como... Pero también es válido Claro, súper. el anterior. Es decir, el que seas más prudente en cosas también es algo válido y lícito Claro. también. Lo que Claro. no te impide que también puedas explorar esta fase, esta parte de arriesgar, Claro. el de salir de la zona de confort. A lo mejor con tus momentos, ¿no? Con tu pasito a paso. Claro. Pero al final eso también es lícito y se trabaja, entonces Claro. es muy, muy chulo. Yo te invito a que emprendas más. Ya te contaré. A que te lances. Sí, sí, me encantaría. ¿Dónde te gusta más vivir? ¿En Suiza o en Madrid? En Madrid. En Madrid. Sí, sí, sí. Sí que fue una experiencia increíble, que me encantó, que aprendí muchísimo. Es una sociedad muy diferente a lo que estoy acostumbrada a Argentina. Pero sí que noto a Madrid mucho más parecida, mucho más acogedora porque soy argentina, o sea, porque me crié en Argentina y la cultura es mucho más similar, pero no cambiaría la experiencia que viví en Suiza, porque al final ahí fue un momento donde tuve este crecimiento de conciencia, digamos. Sí, no, y Suiza a día de hoy a nivel mundial es uno de los mejores países para vivir, junto con Dinamarca, Noruega, Suecia. Sí, es súper interesante la filosofía que tienen allá, un poco la cultura, es muy, muy, muy curioso. Pero te faltó un poquito el calorcito latino, ¿no? Esa cosita de sangre caliente, de ser más acogedor, más... Exacto. ¿no? Sí, al final un poco el sentirme más... Si bien estaba rodeada de gente, por este tema cultural me sentía un poco sola. Me permitió pensar, me permitió tomarme el tiempo para replantearme estas cosas, pero sí que aquí me siento muy a gusto. La verdad que Madrid me recibió muy bien, gracias a Dios. Qué bien, pues me alegro mucho. Y la pregunta ya del millón, para cerrar todo. Argentina. ¿Volverás a Argentina? Wow. ¿O te echas ya raíces en Madrid? Aún no lo tengo definido, pero sí tengo muy, muy en cuenta la posibilidad de volver allá para establecerme o en un futuro más lejano. Como sí me imagino viviendo en Argentina en un futuro con familia, con hijos y todo eso. Siento que es muy importante la presencia de la familia, de los amigos. Me falta un poquito acá, pero bueno, nada, lo iré viendo de acuerdo a lo que va pasando acá. Conforme vaya fluyendo, ¿no? Exacto, Un poquito. Ahora mismo estás en la fase de vamos a dejar fluir, vamos a ir viendo y conforme se vaya dando las cosas luego vamos tomando decisiones. Exactamente, no me quiero adelantar, sí soy una persona familiera, de amigos, hay cosas que extraño, hay momentos en los que digo, ay, ¿por qué no estoy allá? Pero voy a ir un poco paso a paso viendo a ver qué me trae el destino ahora. Genial, pues nada, abundancia al universo para que nos devuelva muchísima abundancia más. Totalmente. Y gratitud siempre. Y gratitud, gracias. Gracias a ti, Meche. Ha sido un linda. súper placer tenerte aquí y de verdad que no tengo nada más que agradecer porque yo me siento súper a gusto contigo y charlando. Creo que hemos hecho un super podcast. Me encantó. Gracias y gracias. Gracias de verdad. me encantó, la pasé bárbaro y hay tanto para charlar, podríamos seguir horas.